La mafia, Vito Genovese. El 2 de mayo de 1957, Frank Costello, jefe de la familia criminal Luciano, había disfrutado de una cena con amigos en un restaurante del East Side. Tomó un taxi para volver a su apartamento en el elegante edificio Majestic, frente al Central Park de Nueva York. Cuando Costello entró en el vestíbulo, un individuo corpulento salió de las sombras, levantó el brazo y dijo: Esto es para ti, Frank. Este asesinato organizado contra un alto jefe de la mafia marcaría la ascensión del gángster más peligroso de América, Vito Genovese. Vito Genovese no fue más que un maníaco homicida. Fue el gángster más despreciable que haya deambulado por esta ciudad. La ascensión de Genovese sería trascendental en la historia de la mafia. Sus acciones pondrían en marcha toda la maquinaria del FBI contra el crimen organizado. ¿Tiene algo que decir, señor Genovese? ¿Es cierto que es usted el jefe de la mafia en este país? No lo es. Vito Genovese llegó a Nueva York desde Nápoles cuando tenía 15 años. Se unió a los miles de inmigrantes italianos que arribaron a las costas de la ciudad a comienzos de siglo. Genovese creció en los barrios marginales de Nueva York. Desde el principio se introdujo en las terroríficas bandas callejeras gobernadas por medio de la violencia. Nunca cambió. Genovese era un producto de las cloacas de Nueva York. Estaba constantemente en conflicto. Todo tenía que resolverse con el cañón de una pistola. Los informes policiales muestran que en el transcurso de los siguientes 10 años, Genovese fue acusado de asesinar a un hombre en Queens, de atropellar y matar a un hombre en Brooklyn, de llevar un revólver enjaretado en el cinturón, en el Lower East Side, y de asesinar a otro matón. Voy a darle un fantástico ejemplo de lo que hizo Vito Genovese. Se enamoró de una mujer llamada Ana que estaba casada con otra persona. Genovese y sus matones tiraron a su marido por la azotea para que él pudiera casarse con ella, y se casó. El asesinato era un simple ritual, no tenía conciencia. Su instinto asesino no pasó desapercibido. A mediados de los años 20, Genovese trabajaba como sicario para el mayor jefe de la historia de la mafia, Charles Lucky Luciano. Vito Genovese llegó a la cúspide a través de la intimidación, y el tipo que le permitió hacerlo fue Lucky Luciano. Lucky Luciano utilizó a Vito Genovese como su intimidador. Luciano puede que pareciera muy cultivado, pero necesitaba un sicario, y cuando se dio cuenta, la primera persona a la que acudió fue a Vito Genovese. En 1931, Genovese fue reconocido como brazo derecho y subjefe de Lucky Luciano. Fue uno de los sicarios clave enviados por Luciano a asesinar al jefe rival Giuseppe Masseria. Tal era su reputación que Genovese era conocido como Don Vito, el Gran Vito.
En 1936, Genovese tuvo la oportunidad de ocupar el puesto más alto. Luciano, el jefe de la mafia, fue condenado por prostitución y enviado a prisión para cumplir una pena de 50 años. Cuando Lucky fue sentenciado y condenado a una larga pena de cárcel, Vito se consideró su heredero indiscutible. Pero las cosas no salieron como se habían planeado. Genovese vio como él mismo también estaba siendo perseguido. Vito Genovese había estado involucrado en un asesinato a principios de los años 30 y se las arregló para salir indemne. La víctima había sido uno de los gánsteres de Genovese. Había exigido una parte demasiado elevada de una partida de cartas amañada. Ahora un informador decidía declarar y apuntó con su dedo a Genovese como el hombre que había ordenado el asesinato. Genovese estaba a punto de tomar el control de la familia Luciano, pero se vio obligado a marcharse a Italia para escapar de la acusación de asesinato y de la silla eléctrica. Con Genovese fuera de la escena, Luciano envió un mensaje desde su celda para que Frank Costello ocupara el puesto de jefe. Al igual que Genovese, Frank Costello había nacido en Italia. Cuando llegó a East Harlem con sus padres en 1900, tenía 4 años. Su padre regentaba una tienda de ultramarinos y desde muy jovencito, Costello despreció su falta de ambición. Aborrecía la forma en que su padre deseaba establecerse para llevar una vida de pobreza. Costello eligió las calles antes que trabajar con su padre. Se unió a una de las bandas violentas de Nueva York. En 1915, Costello fue arrestado y condenado a 1 año de cárcel por portar un arma de fuego. Pero aquel suceso lo cambió y lo convirtió en un hombre muy diferente para Genovese. Tras su excarcelación, Costello decidió utilizar su inteligencia y no las balas para salir adelante. La gente con la que trabajaba tenía tendencias violentas casi por definición, y él comprendió que los asesinatos eran malos para el negocio. Él nunca sería un asesino a sueldo, un sicario o un gorila. Era un gángster gentleman, nunca iba a ser un matón. Se dedicó al negocio de las máquinas tragaperras. En la década de 1930, Frank Costello era conocido en los bajos fondos como el rey de las tragaperras. Sus máquinas tragamonedas estaban recaudando $500.000 diarios. Ganaba millones y aquello lo situó. Era conocido por su capacidad para hacer dinero y no como un tipo que tenía que salir a cometer asesinatos o crímenes violentos. Con Genovese ausente, Frank Costello era un hombre muy poderoso. Ahora era el jefe de la mafia de Nueva York, la familia criminal más grande de América, con más de 400 soldados bajo su mando. Costello sustituyó sin dificultades a Luciano y continuó añadiendo miles de millones de dólares a las fortunas de la familia. Lejos de allí, en Italia, Genovese intentaba abrirse camino. Dicen que cuando huyó de Estados Unidos para eludir la condena por asesinato, llevaba $750.000 en la maleta. Genovese iba a necesitarlos. Benito Mussolini, líder del Partido Nacional Fascista de Italia, era un ferviente opositor de la mafia siciliana. Aunque Genovese pronto descubriría que estaba abierto a ofertas.
Intentó ganarse el favor de Mussolini proporcionando dinero, haciendo donaciones para la construcción de edificios fascistas. Consiguió que se llevara a cabo un asesinato beneficioso para Mussolini en Nueva York. Había un periódico que criticaba de forma persistente a Mussolini. Mussolini fue a ver a don Vito Genovese, que transmitió el mensaje a sus sicarios en Nueva York. Mataron al editor. Como recompensa por las donaciones y servicios de Genovese, Mussolini le concedió un título de caballero. Por supuesto, Mussolini era conocido por matar a mafiosos, así que nunca pudo relajarse. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Genovese aprovechó otra oportunidad. Genovese era un tipo bastante hábil. Se las arregló para trabajar para las fuerzas del Eje y también para los aliados. Cuando los americanos invadieron Sicilia en 1943, Mussolini fue derrocado. Así que Genovese cambió rápidamente de bando. Se convirtió en intérprete y asesor del gobierno militar estadounidense. Pensaban que les estaba haciendo un favor, pero lo que hacía era dirigir una trama de mercado negro. Robaba suministros de las bases militares, corrompiendo a oficiales del ejército, y los vendía en el mercado negro en Italia. A pesar de su éxito en Sicilia, Genovese seguía en busca y captura por el asesinato de la partida de cartas. La policía de Nueva York tenía nuevas pruebas que le incriminaban. Un hombre llamado Peter Latempa declaró que había oído a Genovese planificar el asesinato. Se encontraba en detención preventiva como principal testigo contra Genovese. Las autoridades estadounidenses apresaron finalmente a Genovese en Nápoles en agosto de 1944. Genovese fue trasladado a Nueva York para enfrentarse a la acusación de asesinato, pero no tenía intención de pagar su culpa. El 16 de enero de 1945, Latempa se quejó de que sufría un problema de cálculos biliares. Los guardias encargados de su custodia le dieron calmantes para el dolor. 2 horas después, estaba muerto. El toxicólogo que examinó su cadáver señaló en su informe que le habían administrado suficientes sedantes como para matar a 8 caballos. Con Latempa fuera de circulación, no había caso contra Genovese. El juez le dijo: "No puedo hablar en nombre del jurado, pero creo que si hubiera habido el menor atisbo que corroborara su implicación, habría sido condenado a la silla eléctrica. Por medios fraudulentos, ha burlado usted a la justicia una y otra vez". Genovese fue absuelto. Vito Genovese volvía a estar de nuevo en la calle, pero no era el jefe. El hombre al mando seguía siendo su viejo rival Frank Costello, y estaba prosperando. Frank Costello se formó a sí mismo no como gángster. Se formó a sí mismo como hombre de negocios, a veces rozando la aristocracia. Se relacionaba con políticos, congresistas, periodistas, escritores, jueces, policías y concejales. Con sus conexiones, Costello se labró una reputación como el jefe que podía tender puentes entre el mundo legal y la mafia. El Ejército de Salvación lo convirtió incluso en su vicepresidente. Patrocinado por Frank Costello, vicepresidente de la división masculina.
Genovese era un mero espectador, mientras Costello se convertía en un auténtico actor de la escena neoyorquina. Genovese se sentía intimidado por la inteligencia de Costello. Sabía que Costello podía conseguir con palabras lo que él solo podía conseguir con una pistola, y tenía celos. Era tal su poder que antes de que un juez pudiera ser nombrado tenía que recibir el visto bueno de Costello. No solo conocía a jueces, fiscales de distrito y políticos, los compraba. Candidatos potenciales a la alcaldía del Partido Demócrata iban a verlo en actitud respetuosa para pedirle su bendición. Era un corruptor absoluto. Cuando la mafia se hace con el control de un sistema judicial y político, cuando decide qué proyectos hay que aprobar, cuando son ellos quienes deciden cómo debe aplicarse la justicia, entonces estás en peligro. Frank Costello, aunque parecía un hombre civilizado, un hombre cultivado, fue uno de los mafiosos más peligrosos de la historia de América. Costello era conocido como el primer ministro. Aquel título se lo dieron los medios. Convirtieron a Frank Costello en el Winston Churchill de los bajos fondos. Eso no significa que fuera el jefe de jefes, no existía tal puesto. Pero al igual que un primer ministro en la mayoría de los países, era el primero entre iguales y a veces un poco más que los demás. Genovese parecía estar fuera de juego, pero se dio cuenta de que Costello estaba cometiendo un grave error. Prefería tratar solo con los hombres importantes e ignoraba a los modestos. Frank Costello descuidaba a la tropa. Frank Costello solo se preocupaba por los capos. Y en italiano, capo significa capitán. Miembros de bandas que habían sido leales se quejaron. Habían sido olvidados. Costello no les había favorecido. Genovese vio en aquel resentimiento su oportunidad para comenzar a socavar el liderazgo de Costello. Los soldados, los sicarios de la familia, sabían que Vito Genovese era un tipo auténtico. Si bien Costello era una persona que estaba un poco fuera de la realidad, Vito Genovese nunca dejó de ser consciente del hecho de que era un criminal. Y Frank Costello sí dejó de ser consciente de ello. Frank Costello empezó a creer en su propia fantasía, en su propio mito. Todo el mundo sabía que Genovese quería el puesto de Frank, pero no podía ocuparlo. Los otros jefes no lo habrían permitido mientras Frank estuviera en la cresta de la ola. Frank tenía conexiones, él no. Empieza a asegurar su propia fuerza, asegurarse de que sus negocios fraudulentos produzcan dinero, para tener dinero y tener sicarios en caso de que se origine un auténtico enfrentamiento. Ahora Genovese estaba a la expectativa, con la esperanza de que Costello hiciese una maniobra equivocada. No tendría que esperar mucho tiempo. Investigación criminal Kefauver. En Nueva York se vive un tenso drama. En 1950, un ambicioso senador demócrata de Tennessee llamado Estes Kefauver dirigió una comisión para investigar el crimen organizado en América. Kefauver llamó a más de 600 gánsteres, figuras de los bajos fondos, políticos y policías para que testificaran ante la comisión. El país se paralizaba mientras las audiencias ocupaban los titulares de los periódicos y las televisiones. Recuerdo la investigación Kefauver. Yo era un muchacho muy joven. Recuerdo que cuando vi las audiencias fue una auténtica revelación. Empezamos a ver que aquella gente estaba entre nosotros. Criminales que estaban muy bien organizados, que eran muy cautelosos en sus movimientos y controlaban gran parte de las actividades criminales en este país. Muchos de los testigos se negaron a hablar, pero no Frank Costello. Él accedió a responder. Pensó que iba a sentarse en el banquillo de los acusados y a quedar como un caballero, como un auténtico hombre de negocios, y que gracias a su aspecto no parecería un matón. Y Costello, considerado el líder de los bajos fondos más influyente de América, se convirtió en la atracción estrella.
Pero entonces Costello cometió un error de cálculo. Sorprendió a todo el mundo insistiendo en que su rostro no debía verse en televisión. El comité dio instrucciones a los presentadores televisivos para que respetasen su petición. La televisión no ha mostrado ninguna imagen, señor Costello. La única opción que quedaba abierta para los equipos de televisión era filmar sus manos. Y las consiguientes imágenes del testimonio de Costello se conocieron como el ballet de las manos. Cada vez que las preguntas sobre sus actividades criminales eran comprometidas o rozaban lo intolerable, Costello se frotaba las manos, apretaba los dedos, agarraba un vaso de agua, daba golpecitos en la mesa que tenía delante o estrujaba y desgarraba trozos de papel. Aunque las cámaras de televisión no tenían permiso para mostrar el rostro de Costello, las cámaras de los informativos y los fotógrafos de prensa carecían de tales normas. Señor Costello, por favor, mire a la cámara para que le veamos bien. Señor Costello, igual que un fotógrafo le diría a un niño pequeño, ¿puede sonreír un poco? ¿Ha cumplido este país con sus expectativas? ¿Qué ha hecho usted por su país como buen ciudadano? Bueno, no sé qué quiere usted decir con eso. Si recuerda el momento en que se convirtió usted en ciudadano americano, han pasado 20 años desde entonces. Tiene que acordarse de algo que haya hecho que pueda hablar en favor suyo como ciudadano americano. Si lo recuerda, ¿de qué se trata? He pagado mis impuestos. He pagado mis impuestos. Aquella fue su respuesta. Pensó que era suficiente. No pensó en que se había alistado en el ejército, en el cuerpo de marines. He pagado mis impuestos, todo el mundo los paga. Pero él era la original superestrella fabricada por la televisión. Ridiculizado y humillado, Costello se negó finalmente a responder a más preguntas y presentó una nota de su médico. Es un certificado de un médico que ha examinado al señor Costello esta mañana. Muy bien. No estoy en condiciones de testificar. Hasta que vuelva a estar bien. ¿Se niega a testificar públicamente? Absolutamente. Cuando testifique, quiero hacerlo honestamente. Y ahora no puedo, mi mente no funciona. Costello había sido destruido públicamente por su exposición ante la opinión pública. Abandonó las audiencias de la comisión Kefauver, siendo el objetivo número 1 del Departamento de Justicia. Tras fracasar en la comisión Kefauver, todo el mundo fue a por él. Fue acusado y condenado por evasión de impuestos. Fue acusado de mentir al Congreso. Cuando eres el primer ministro, el hombre que puede hacer milagros, y de repente te caes de tu caballo y te das de bruces contra el suelo, ya no eres el primer ministro. Frank Costello pagó el precio de la televisión. Aparecer ante la comisión Kefauver y que fuera televisado fue el principio del fin de Frank Costello. De hecho, aquello fue el principio del fin de la mafia. Costó muchos, muchos años. Y Frank Costello fue el principio de aquello porque atrajo la atención del gran público sobre todo lo que la mafia estaba haciendo realmente. Sin embargo, el fracaso de Costello fue una buena noticia para un mafioso. Vito Genovese. Él iba a sacar el mayor provecho posible de ello. Una de las cosas que hace es empezar a golpear, matando a los sicarios de Costello. El primero de la lista era uno de los principales sicarios de Costello. William Willimore Moretti. Moretti había crecido con Costello en East Harlem y ahora era un temido gángster en Nueva Jersey con su propio ejército de 60 soldados. Era también uno de los más firmes defensores de Costello.
Pero esta ejecución planeada no era solo una cuestión de negocios, era de índole muy personal. Moretti había ascendido a subjefe de Costello, segundo en el mando. Eso quería decir que Genovese se había visto degradado al puesto de capitán de su antigua banda. Genovese había elegido bien su objetivo. Moretti sufría de sífilis en estado avanzado y estaba afectando a su cerebro. Esto producía el preocupante efecto de soltarle la lengua y existía el temor de que pudiese empezar a hablar con la prensa. Genovese utilizó esto en beneficio propio. Debido al estado de Moretti, se puso en contacto con la comisión, la junta de directores de la mafia, y les pidió permiso para llevar a cabo un asesinato piadoso. La comisión había sido creada por Lucky Luciano en 1931 como un sistema democrático para tratar todos los asuntos de la mafia. Operaba bajo unas reglas estrictas. Ningún jefe podía ser asesinado sin el permiso de la comisión. Y ellos se lo dieron. El asesinato tuvo lugar la mañana del 5 de octubre de 1951, mientras los neoyorquinos de a pie se dedicaban a sus quehaceres cotidianos. Genovese había dejado ahora claro a Costello que él era el siguiente, y Costello no estaba en posición de defenderse. Se encontraba enzarzado en una continua batalla legal con las autoridades estadounidenses por desacato a los tribunales e impago de impuestos. Durante los 6 años siguientes, Costello estuvo entrando y saliendo de la cárcel. Cuando salió bajo fianza en marzo de 1957, Genovese se decidió por fin a actuar. Intentó obtener el visto bueno de la comisión para matar a Costello. Pero la comisión no se lo concedió. Así que Genovese decidió asesinarlo de todos modos. Genovese comenzó a estudiar los hábitos de Costello. A sus 66 años, Costello seguía como siempre acudiendo en taxi o a pie a las distintas reuniones que mantenía en la ciudad, sin la protección de guardaespaldas ni coches a prueba de balas. Eso le convertía en un objetivo fácil. Otros tenían un ejército de guardaespaldas, pero Costello decía, si van a matarte, serían los primeros a los que sobornarían. Genovese encargó el asesinato a Vincent Gigante, un antiguo boxeador profesional al que había contratado como chofer. Era un auténtico matón, un tipo duro, capaz de matarte a la primera de cambio. Era el vivo reflejo de Genovese. Por eso le gustaba. Era un asesino despiadado. La noche del 2 de mayo de 1957, Frank Costello disfrutaba de una cena con unos amigos en un restaurante del East Side. Después de cenar, se dirigió en taxi a su apartamento. Costello vivía en un edificio exclusivo de apartamentos con vistas a Central Park, conocido como Apartamentos Majestic. Costello se sentía muy seguro de sí mismo, pese a que sabía que Genovese le vigilaba. Una noche de regreso a su casa entró en el vestíbulo del edificio y se topó con Gigante. Gigante alzó su revólver y gritó: "Esto es para ti, Frank".
Costello estaba cubierto de sangre cuando llegó al hospital Roosevelt, pero la bala solo le había rozado el cráneo. Uno de los principales soldados de Genovese, Joe Balaki, señaló más tarde que Gigante había desperdiciado un mes entero practicando. Existe un cierto debate respecto a si Gigante falló a propósito o simplemente lo hizo por ineptitud. Yo me inclino por lo segundo. Sencillamente falló. Pero en la mafia existe una regla. Si fallas en un primer intento, no vuelves a intentarlo. El portero del Majestic identificó a Gigante como el atacante de Costello. Gigante se entregó enseguida a la policía y fue puesto a disposición judicial por intento de homicidio. La situación se tornó muy peligrosa para Genovese. Si Costello confirmaba que había sido Gigante, la policía caería sobre él. Sin embargo, en el juicio, Costello cumplió el código de silencio de la mafia, la omertà, y declaró al jurado que no reconoció a Gigante. Gigante fue absuelto y al salir del tribunal se acercó a Costello, le tendió la mano y dijo: «Gracias, Frank». Genovese sabía que estando con vida, Costello representaba una amenaza mortal para él, y llegó a sus oídos que se estaba reuniendo en secreto con Su Alteza el ejecutor de la Corporación del Asesinato, Albert Anastasia. Revólveres, picahielos y cuerdas para estrangular eran sus principales activos. Era un hombre duro y despiadado, completamente distinto a Costello, al que le unía sin embargo una buena amistad. Si alguien atacaba a Costello, podía estar seguro de que Anastasia tomaría represalias. Genovese decidió golpear primero. El problema era tener acceso a Anastasia. Vivía en una mansión en Nueva Jersey protegida por feroces canes y alambradas electrificadas, y siempre viajaba con guardaespaldas. Genovese necesitaba a alguien en el interior, así que contactó con Carlo Gambino, entonces un ambicioso lugarteniente de Anastasia. Le convenció de que ambos estarían mejor si Anastasia moría. El 25 de octubre de 1957, a las 10:15 de la mañana, Albert Anastasia entró en una barbería del centro de Manhattan. Sus guardaespaldas aparcaron el coche en un garaje subterráneo y salieron a dar un paseo. Anastasia cerró los ojos y se relajó en la silla del barbero. Dos hombres trajeados, con la mitad del rostro oculto por sendas bufandas, se colocaron a su espalda. Anastasia salió literalmente despedido de la silla a balazos. Genovese pasó entonces a la acción. Anunció inmediatamente que él era el jefe de la familia. Y acto seguido se volvió hacia su viejo adversario, Frank Costello. Costello supo lo que eso significaba. Su tiempo se había acabado, su reinado había llegado a su fin, y si no se rendía sería asesinado. Genovese despojó a Costello de todos sus bienes e intereses relacionados con el juego en Las Vegas, Florida, el Caribe y Nueva York. Y perdonó la vida a Costello con la única condición de que se mantuviera al margen y no volviera a involucrarse nunca en el fraude organizado. Costello envió un mensaje a Vito Genovese. Don Vito, es todo suyo. Está usted al mando.
Genovese lo había conseguido. Ahora era el jefe de la mayor familia mafiosa de Nueva York. Pero también tenía graves problemas. Cegado por su insaciable ambición, había ordenado el asesinato de 2 líderes de la mafia sin el visto bueno de su órgano ejecutivo, la Comisión. Y había hecho algo más, que incomodó a algunos de sus miembros. Genovese se había metido de lleno en el negocio del tráfico de drogas. Pensó que el negocio de los narcóticos era beneficioso para la mafia. Dentro de la familia Luciano era el encargado del tráfico de drogas. Pero el Congreso de Estados Unidos acababa de aprobar leyes antidroga más duras, y muchos jefes mafiosos estaban preocupados por las consecuencias. El tráfico de drogas era muy perseguido. Y cuando digo perseguido me refiero a que si traficabas con drogas y te empapelaban, te enfrentabas a una larga pena de cárcel. Y muchos acababan cantando y convertidos en soplones. Te podían caer hasta 30 años. Pensaban que si se alejaban de las drogas, podían evitarlo. Los jefes mafiosos de todo el país temían ahora que Genovese se convirtiera en un peligro ambulante, incapaz de atenerse a las reglas de la organización, y que sus operaciones de tráfico de drogas atrajesen sobre ellos la atención del FBI. Para salvar su pellejo, Genovese solicitó una reunión de la comisión para explicar sus recientes acciones en Nueva York. La comisión no tenía previsto convocar otra convención nacional que se celebraba cada quinquenio, hasta 4 años después, pero Genovese insistió en que los jefes de todas las otras familias, de las familias de Nueva York, tenían que reunirse a tenor de los importantes acontecimientos acaecidos en la ciudad. Quería dejar constancia de que él era el jefe de la familia, así que escogieron el mismo lugar en el que se habían reunido el año anterior, una pequeña localidad situada al norte del estado de Nueva York llamada Apalachin. Aquel terminaría siendo el mayor error en la vida de Genovese. El 14 de noviembre de 1957, más de 60 jefes de la mafia, acompañados de sus consejeros y guardaespaldas, viajaron desde Cuba, Italia y todos los rincones de Estados Unidos hasta Apalachin, un apacible villorrio situado en la cima de una colina, a 290 kilómetros al noroeste de Nueva York, lejos de la inquisitiva mirada y la vigilancia de la policía. Apalachin era el lugar de residencia del jefe de la mafia, Joseph Barbara. Entre sus invitados se encontraban los miembros más poderosos de la mafia, como Joe Bonanno, Carmine Galante, Sam Giancana y Joe Profaci. Y presidiendo la mesa, Don Vito Genovese. En la reunión de Apalachin se dieron cita mafiosos de todos los rincones del país. Hay que tener en cuenta que la mafia, tal como la conocemos hoy en día, la que se creó en 1931, estaba controlada al 100% por las 5 familias de Nueva York. Todas las demás ciudades rendían cuentas a los mafiosos neoyorquinos. Pero un detective local, el sargento Edgar Croswell, de la Policía Estatal de Nueva York, había estado observando los acontecimientos. La policía local notó algo extraño. Un montón de forasteros y decenas de vehículos estaban acudiendo a una granja situada en una zona remota. Las sospechas de Croswell aumentaron cuando averiguó que Barbara estaba reservando habitaciones en el hotel de la localidad. También un proveedor de alimentos les informó que Barbara había encargado 9 kilos de bistecs, 9 kilos de costillas de ternera y 7 kilos de fiambres variados ese mismo día. Croswell había estado vigilando estrechamente a Barbara, pues sabía que tenía conexiones con la mafia. Llamó solicitando refuerzos.
Recibimos una llamada. Envíen todos los refuerzos que puedan a Apalachin. Está ocurriendo algo importante. Croswell ordenó a sus hombres que rodeasen la casa. Había mucha gente que pensaba que era gente de Lampa y que íbamos a detenerlos. Cuando los invitados se dieron cuenta de lo que ocurría, cundió el pánico. Algunos corrieron hacia sus coches. Otros huyeron a través del bosque desgarrándose los trajes de seda con las zarzas. Croswell envió a sus hombres tras ellos. Vimos a un sujeto. Estaba de pie en el porche trasero de una casa, pero llevaba puesto un vistoso sombrero Hamburg y un elegante abrigo con cuello de piel. Nos dimos cuenta de que aquello no encajaba. Así que entramos, los redujimos y los metimos en el coche patrulla. Croswell y sus hombres consiguieron finalmente rodear a 60 miembros de la mafia, incluidos los líderes de Nueva York, Profaci, Bonanno, Galante y Gambino. Todos aducían el mismo pretexto. Se habían enterado de que Barbara estaba enfermo y habían ido a visitarle para presentarle sus respetos. Era evidente que se trataba de una convención de mafiosos americanos de origen italiano o siciliano. Y resultaba absurdo considerarlo una reunión casual en la que todos habían ido a ver a un amigo enfermo. Nadie se lo tragaba. Según el Departamento de Justicia, al menos 50 mafiosos lograron escapar, entre ellos Sam Giancana, el jefe de Chicago. La reunión de Apalachin fue la mayor redada efectuada por la policía estadounidense, y la mafia no volvería a celebrar ninguna de esa envergadura. En lugar del momento triunfante en el que Genovese debía anunciar a la comisión su ascenso al liderazgo de la familia criminal Luciano, los había expuesto a todos a las autoridades. Como consecuencia de la redada, un gran jurado federal declaró a 20 miembros de la mafia culpables de conspiración para cometer perjurio y obstrucción a la justicia, y les impuso sentencias de entre 3 y 5 años de cárcel. Más tarde serían revocadas por el Tribunal de Apelación de Estados Unidos basándose en la insuficiencia de las pruebas. Pero el daño ya estaba hecho. Genovese había despertado a un gigante dormido. El FBI. Esto es el FBI. Los tenemos rodeados. Salgan por la puerta con las manos arriba. Y cayó sobre ellos con toda su fuerza. La reunión del crimen organizado en Apalachin, la reunión de todos los jefes americanos del crimen organizado en un solo lugar, hizo comprender a la opinión pública norteamericana y al FBI la magnitud de este problema. Oficina Federal de Investigación. Hasta ese momento, el director del FBI, John Edgar Hoover, se había mostrado reacio a admitir la existencia del crimen organizado en América. Incluso llegó a escribir: "No existe eso que llaman el crimen organizado o la mafia, y la aseveración de que existe un sindicato nacional del crimen es un disparate". De repente, todo aquello que habían estado diciendo respecto a que no existía una organización nacional, que los delitos eran esencialmente locales y debían ocuparse las fuerzas del orden locales, demostró ser claramente incorrecto. Eran tan arrogantes, eran tan osados y poderosos que celebraban una reunión similar a la de cualquier gran corporación americana legal para decidir asuntos internos, o si se quiere, de organización, de dirección, de planes de futuro, tal como haría cualquier empresa legítima. Y eso causó una honda impresión en la opinión pública y, por supuesto, en el FBI. Fue un suceso clave para el FBI. Si hubo un momento en el que quedó absolutamente claro que tenían una labor que cumplir, que no habían estado desempeñando, fue ese.
Todo esto cambió después de Apalachin. El FBI entró decididamente en acción. Hoover encargó inmediatamente un informe especial para confirmar la existencia real de la mafia. Declaró: la verdad es que las pruebas nos impiden negar desde el punto de vista de la lógica la existencia de la mafia, una organización criminal que durante generaciones ha sido un suplicio para los ciudadanos observantes de las leyes en Sicilia, Italia y los Estados Unidos. Después de la reunión de Apalachin, la obtención de información de inteligencia sobre el crimen organizado quedó institucionalizada en el seno del FBI. La mayoría de las investigaciones eran investigaciones de inteligencia, en las que recogíamos información sobre quiénes eran y el tipo de actividades en las que estaban involucrados. Como resultado de la redada en Apalachin, la Oficina Federal de Narcóticos recibió instrucciones para centrarse en Vito Genovese en su lucha contra el tráfico de drogas. ¿Qué opina de las acusaciones del gobierno de que es usted el hombre clave en el negocio de los narcóticos? Esas acusaciones son ridículas. Eso es lo que son. ¿Tiene contacto con gente que se dedique al narcotráfico? ¿Tiene algún conocido? Nunca lo he tenido. El 17 de abril de 1959, el hombre cuyas actividades criminales habían quedado impunes durante tanto tiempo fue atrapado en un tribunal federal de Manhattan. Don Vito Genovese recibió una multa de $20.000 y fue sentenciado a 15 años de prisión por dirigir un sindicato internacional de narcóticos que introducía heroína y cocaína en los Estados Unidos. No debe subestimarse nunca la amenaza que dejó Vito Genovese, incluso después de su marcha. Él fue el instrumento clave, uno de los máximos responsables que trajeron la plaga de la heroína a Estados Unidos. Sin él puede que nunca hubiese ocurrido. Fue él quien abrió esas oportunidades que la mafia utilizaría para la distribución a gran escala en las ciudades del interior y en las grandes ciudades como Nueva York o Chicago. Por primera vez hubo una demanda masiva de narcóticos, cuyo efecto se contagió a todo el país. Y si hay una persona que puede cargar con una gran parte de esa responsabilidad, ese es don Vito Genovese. Vito Genovese continuó dirigiendo su organización, sin oposición, desde su celda en la cárcel. Murió allí el 14 de febrero de 1969 de un ataque al corazón. Su legado fue dejar tras de sí la organización mafiosa más poderosa de América, que aún lleva su nombre en la actualidad. La familia Vito Genovese continúa obteniendo millones a través de sus actividades criminales. Pero también dejó otro legado, menos beneficioso para la mafia. Genovese hizo que la mafia quedara expuesta ante el FBI. El desastre de Apalachin marcaría el inicio de sus enérgicas medidas contra el crimen organizado en América.